peticiones de oración. Sigamos orando. Como decía nuestro hermano coordinador, hermano, espero que usted apague su teléfono. A los hermanos que tienen el hábito de jugar durante la reunión, les recomiendo apagar su celular y poner atención hasta este lugar. Hemos leído unos versos del capítulo 2 de Éxodo y dice la palabra del Señor en el verso 9 del capítulo 2, dice: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Les cito este verso, hermano, porque será un poquito el centro de nuestra meditación. Lleva a este niño y críamelo. La historia se desata en el siguiente contexto, hermanos. Recordemos que años ha Jacob, con sus 12 hijos, 70 personas en total, llegaron a tierra de Egipto y vivieron allá. Pasaron 400 años y un poco más. Y se multiplicó el pueblo de Israel. Se multiplicó en gran manera. Eran tan numerosos que los egipcios les tuvieron temor. Los egipcios tuvieron temor de ellos. Además tenían temor de que se fueran. Era la mano de obra que tenían los egipcios. Y nosotros vemos parte de esto en el primer capítulo de Éxodo, que dice: murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Estaba el pueblo de Israel viviendo en Egipto, en el valle de Gosen, se multiplicaron y fueron un pueblo grande y poderoso. Y dice la palabra del Señor: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, ellos también se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Como vieron que se multiplicaron, hermano, dice la palabra del Señor, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Empezaron a afligir al pueblo de Israel. Empezaron a hacerlos sentirse incómodos, los empezaron a oprimir. Les amargaron la vida para evitar que se multiplicaran. Les amargaron la vida. Hermano, y yo, por gracia, por misericordia de Dios, fui criado en un hogar cristiano. Y desde que tengo memoria, cuando yo era pequeño, iba al colegio, a mí mis compañeros me amargaban la vida. El solo hecho de saber que yo era cristiano, le puedo decir, hermano, era un padecimiento. Si éramos 40 en una sala y uno era el único evangélico, uno era la mofa durante todo el tiempo de colegio. Muchas veces incluso tener que pelear a golpes para de alguna manera defenderse por el solo hecho de ser canuto. Hoy día alguien dirá, hoy día no es así, sí, pero es que hoy día no se distinguen los cristianos en medio de los gentiles. Pero en ese tiempo sí, hermano, yo iba por la calle, más encima me enseñaron a tocar la guitarra y tenía que ir tocando la guitarra en poblaciones donde estaban mis compañeros no tan solo de curso, sino de colegio.
Muchas veces fui tocando, hermano, y se ponían alrededor nuestro a burlarse de nuestros propios compañeros. A patadas con ellos, con guitarra y todo, hermano. Y sabe que uno niño como pensaba lo siguiente: cuando yo sea grande, yo dejo de ser cristiano. Es vergonzoso. Y constantemente a la reunión, los lunes, los jueves, los viernes, los domingos en la mañana, en la tarde, con calor, con frío, lloviendo, oscuro, como fuera, ahí nos tenían sirviendo al Señor. Honestamente le digo, yo muchas veces, y tengo grabado el recuerdo, de ver a mis compañeros y decir la suerte que tienen ellos de no ser cristianos. Pero ya cumpliré 18 años, decía yo. A los 18 años uno es libre, elige. A los 18 años yo dejo de ser evangélico. Y eso fue lo que pretendieron los egipcios con respecto a los israelitas. Les amargaron la vida. Dice el verso 14 del capítulo 1, y amargaron su vida con dura servidumbre. Los consideraron ciudadanos de segunda clase, los consideraron lo último, los humillaron. Pero ¿qué aconteció cuando los egipcios hicieron esto? Dice que se multiplicaron aún más, se hicieron más fuertes. Porque sabe que cuando el pueblo de Dios es oprimido por este mundo, entonces el pueblo de Dios se hace fuerte. Ahora no hacemos amistad con el mundo, con las autoridades, con los alcaldes, con los diputados, tenemos candidatos. Y la iglesia, el pueblo de Dios se debilita. Pero aquí la palabra del Señor dice que se hicieron más fuertes. Y a causa de esto, viendo el efecto que se produjo, Faraón habló con las parteras. Usted sabe lo que es una partera, ¿verdad? Es una mujer que asiste a alguien que va a dar a luz. Cuando una mujer va a tener su hijo, cuando va a dar a luz, lo asisten, lo ayudan, lo acompañan. Una partera, ayuda en el parto. Y dice la palabra del Señor, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es niño, mátenlo. Mátenlo. Abiertamente, hermano. Cuando las estén asistiendo y saquen al bebecito, si es que es varón, asesínenlo. De esa manera iba a disminuir la población, de esa manera iban a disminuir la población de los hebreos. En el capítulo 2, cuando lo veamos ahora, inmediatamente vamos a analizarlo con un poquito más de detención. Y dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, son más fuertes que las egipcias, y dan a luz antes que las parteras vengan. O sea, cuando nosotras llegamos, le dicen, sí, el niño ya no está, ya lo tuvieron. Y lo escondieron. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El propósito de la predicación en esta hora, hermano, ¿en qué dirección nos va a hablar el Espíritu Santo? Es este: se multiplicó el pueblo y se fortaleció en gran manera. De lo que vamos a aprender, de lo que vamos a meditar en esta hora, depende nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual. Y por haber las parteras temido a Dios,
Él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó directamente a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea, no importa, ingresen en el poblado, ingresen en la población, ingresen en el lugar donde viven los hebreos y tomen a todos los niños y tírenlos al río. Mátenlos. Ya no importaba si estaban naciendo recién, ya no importaba si tenían 4 o 5 años, tómenlos y mátenlos. Y le voy a decir una cosa, hermano, en estos días, ahora estamos en el año noviembre del 2017 y hay decretos de Faraón de matar a todos los hijos de los cristianos. Usted dirá, eso no es verdad. Yo no he visto noticias de ese tipo. Y es porque usted no tiene una comprensión espiritual de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dice la palabra del Señor: entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos el capítulo 2 que hemos leído. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Se casaron, hermanos. 2 israelitas se casaron. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y ella tuvo un hijo en sus manos. Y dice la palabra del Señor: y lo escondió. Como había orden de que los mataran, ella lo escondió. Lo ocultó durante 3 meses. Durante 3 meses nadie sabía que ella había tenido un hijo. Y sabía que ese hijo lo perseguían para matarlo. Pero ella fue sabia, ella lo ocultó. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Hizo una especie de balsa, hermano, y lo echó al río. Se deslizó el niño por el agua y llegó a un carrizal, todo cañaverales a la orilla de un riachuelo, hermano. Y dice la palabra del Señor que fue su hermana la que lo tiró a las aguas, una hermana de Moisés. El niño se deslizó y la hermana quedó mirando, hermano, qué ocurría con él. Lo tiró a la deriva. Luego de ocultarlo por 3 meses, ya no podían hacer más por él. Lo habían ocultado durante un tiempo, pero ya no podían ocultarlo más. Y lo echaron a las aguas. Y resulta que la hija de Faraón, que se estaba bañando en el río, vio la canasta y envió a buscarla. Y la destapó y vio que el niño lloraba. Hermano, la destapó y lo vio y dijo: de los hijos de los hebreos es este niño. Hay tantas cosas maravillosas en esto, hermano. Mire, Dios ordena por su palabra que las mujeres tienen que criar a los hijos. Las mujeres tienen que criar a sus hijos. Sin embargo, hoy día que existe en el mundo secular, es sala cuna para todos. Sala cuna para todos. Les quieren quitar los hijos desde que salen del vientre de su madre. ¿Y qué pretenden con las mujeres? Que las mujeres vayan al campo laboral, que vayan a trabajar. Voy a hablar cosas, hermano, y Dios le dé gracia a usted para comprenderlo. ¿Quiere decir que yo no estoy de acuerdo en que las mujeres trabajen? No interesa lo que yo pienso, hermano. Dios dice que la mujer debe criar a sus hijos. No es que por razón económica, para tener más dinero. ¿Y para qué tienes hijos? La mujer debe criar a sus hijos. Ella cuando nació, ahora no, te los quieren quitar desde que sale. Separarlo de la madre.
Es cierto que los hijos se separan de los padres, es cierto que los hijos se separan de la madre, porque hay un momento en que hay que enviarlos al colegio, porque es necesario hacerlo. Hay un momento para echarlos al río. Pero antes de echarlos al río, es tu obligación ocultarlo y cuidarlo de este mundo. Dios le dé gracia a las madres de este lugar. Dios le dé gracia a las madres cristianas. No el trabajo, ¿por qué? Porque queremos tener bienes, porque queremos prosperar. Hermano, nuestra obligación está dada en la palabra del Señor. El hombre proveerá la casa y la mujer criará a sus hijos. Y es que no nos alcanza, sí te alcanza. Es por tu codicia, por tu avaricia, porque quieres tener más. No dice el Señor, conténtate con lo que tienes. ¿Y qué tienes? Una promesa extraordinaria. No te dejaré ni te desampararé. Es la codicia lo que nos mueve a dejar los hijos botados, entregarlos a la salacuna. Cuando la palabra del Señor dice que tienes que tenerlos escondidos, ya llega el momento en que son lanzados al río. Pero primero es obligación nuestra guardarlos. Y la palabra del Señor, hermano, dice que las hijas de Dios esconden a sus hijos, no los exponen. No los exponen. ¿Usted sabe lo que les está pasando a los niños en todas partes? No, es que van a la salacuna porque son más vivarachos. Van al jardín porque son más vivaces. ¿Sabías tú que a tus niños varones les están enseñando a jugar con muñecas? ¿Sabías tú que a tu hijo de 2 y 3 y 4 años le están enseñando que es lo mismo relacionarse sexualmente con un hombre o con una mujer, no importa el sexo? ¿Entiendes que te lo están matando? Pero ella lo escondió antes de echarlo al río. Dice la palabra del Señor. Pero no pudieron ocultarlo más tiempo. ¿Sabe que hubieron jóvenes en esta iglesia? Y yo doy gracias por esa comprensión que existe. Ellos crían a sus hijos con sacrificio, porque él trabaja y ella cuida a los niños. Y a veces tienen 2 y 3, sin importa que tenga 7 u 8. Dios proveerá. No es que uno debe tener los que puede alimentar. Eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad, esta es una mentira de este siglo. Ten todos los que quieras tener y que el Señor te dé, y Dios hará contigo misericordia. Pero no pudieron ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla y lo colocó, hermano. Lo echó al río. Ya no podemos evitar exponerlos, ¿verdad? Pero yo doy gracias, como le decía, que hay jóvenes aquí que vieron esta preocupación, han cuidado a sus hijos. Y llegó el momento en que, inevitablemente, imagínense ahora que antes era primer año, después era kinder, después pre-kinder, ahora el jardín y ahora la sala cuna, y ahora te lo están matando en el vientre, legalmente. Por 3 causales. Mentira, hermano. El aborto es un homicidio. No hay diferencia. Está ocurriendo lo mismo que en aquel tiempo, hermano, ante nuestros propios ojos. Ante nuestros propios ojos. Pero hay una cosa, hermano. Cuando ella ya no pudo ocultarlo más, lo entregó al río, a la vida, hermano, a la vida. No al jardín, ni al pre. Es que los niños son insoportables. ¿No sabes que el Señor dijo que la mujer se salvará criando hijos? Que esa es su parte aquí en este mundo. Y dice el Señor en el verso que es base nuestra, le dice, criadme este niño y te lo pagaré. Hay bendición para las que crían a sus hijos.
Y no una bendición temporal, una bendición eterna en los cielos. Ya no pudo ocultarlo más, pero me llama la atención, hermano, que lo echó. Sin embargo, cuando lo vio, la hija de Faraón lo vio y dijo, este niño es hebreo. Cuando tu hijo pequeñito llega al jardín o al prekinder, ¿son identificados como hijos de Dios? ¿O son iguales que los demás? ¿Te has preocupado de esto? Es nuestra obligación como padres, especialmente las madres que están con ellos todo el día en la casa. Porque les voy a decir una cosa, hermano. Los hijos no son suyos. ¿Sabía usted que los hijos que usted tiene no son suyos? ¿Sabía usted que usted es solo una nodriza? Usted sabe lo que es una nodriza, ¿verdad? La que cría niños ajenos. Y la que cría niños ajenos tiene que obedecer a la voluntad de sus padres. Esto está en el libro de Ezequiel, hermano. En Ezequiel capítulo 16. Resulta que el pueblo de Israel, apartándose de hacer la voluntad de Dios, apartando de servir a Dios conforme a lo que Dios le había ordenado, ellos empezaron a servir a dioses ajenos y a hacer cosas que Dios no le había pedido. Incluso el Señor dice, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, te hiciste imágenes de hombre, fornicaste con ellas, tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de esas estatuas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Y en el verso 20 dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Esto lo dice el Señor, hermano. Y se lo dice a su pueblo, dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Porque los hijos que tienen no son tuyos, son de Dios. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. No son tus hijos. Y como no son tus hijos, son de Él. Cuando quiere, además te los quita. Pero te ha dado una orden. Toma a este niño, críamelo, y yo te pagaré. Y usted, si ve los versos, va a ver que cuando la hija de Faraón tomó al niño y mandó a buscar a una nodriza para que lo cuidara, trajeron a la madre de Moisés, a la madre de ese niño. Pero la orden fue, críamelo. Cuando usted tiene un hijo, ¿los tiene para Dios? No, hermano. Los tiene para usted. Esto es tan aberrante en medio de nuestra sociedad que hoy día quieren que los homosexuales adopten niños. Porque también tienen derecho. No, hermano, no tienen ningún derecho. Son de Dios. Por lo tanto, se crían conforme a lo que Dios ha ordenado y no conforme a lo que los hombres se están acordando. Críamelo, le dijo. Lleva a este niño y críamelo, y yo te la pagaré. Cuando uno tiene un hijo, y normalmente lo digo por mí, creo que lo digo por todos vemos al niño y creemos tener buenos deseos. No, dice, este niño va a tener todo lo que yo no tuve. ¿Y quién te dijo que era tuyo?
¿No le has preguntado a Dios qué es lo que quiere? Y hermano, y quiero que ojalá me vaya entendiendo el paralelo. Uno dice, no, yo le voy a dar todo lo que yo no tuve. No, este niño nadie lo va a pasar a llevar, porque a mí me pasaron a llevar, pero no, a este no. Le voy a enseñar hasta a pelear. Y nosotros disponemos de él. Y no tenemos más autoridad sobre ellos que la de una nodriza. Por lo tanto, deberíamos preguntarle al Padre qué quiere que hagamos con ellos. Y el Padre es Dios. Es más, yo le pregunto en esta hora, ¿quiere usted que Dios sea el Padre de sus hijos? ¿Acaso no hay un mejor Padre? ¿Pero qué quiere Dios para ellos? ¿Cómo quiere Dios que usted los críe? Hay otros padres peores todavía, porque este pensamiento que parece bueno no es correcto. No, yo quiero que mi hijo sea doctor, médico, odontólogo. Y lo planificamos. Ahora, yo no estoy en contra de que usted le dé lo mejor que pueda a su hijo, hermano. No estoy en desacuerdo que usted, si tiene los medios para hacerlo, le pague la universidad y le dé lo mejor que con sus recursos pueda. Pero por sobre todo eso, hay algo más importante. Hay algo más importante. Usted tiene que evitar que a ese hijo lo maten. Usted tiene que educarlo conforme a la voluntad de Dios. Tiene que hacer con él lo que Dios quiera, lo que Dios disponga. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y programamos tanto sobre ellos sin entender que cuando Dios quiere te los quita. Mira lo que hiciste, dice, con los hijos que diste salud para mí. Los has ofrecido a diversos ídolos, el ídolo de la fama, el éxito, el dinero, el exitismo de este mundo, el que sea famoso aquí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para él? Mire, la palabra del Señor nos habla en el libro de Samuel que había una mujer, Ana, esposa de Elcana. Era muy amada de su marido, pero era estéril. Era estéril y ella tenía mucha angustia en su corazón porque no podía tener hijos. Incluso el marido, tratándola de consolar, le dijo, no te soy mejor que 7 hijos, porque él le brindaba todo su amor. No te soy mejor yo que 7 hijos. Pero ella anhelaba tener un hijo. Y ella fue a la casa del Señor y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente, la miraba el sacerdote y creyendo que estaba ebria, le dijo, mujer, ve a dormir tu borrachera a otra parte. Y él le dijo, no estoy borracha, estoy afligida de corazón. Quiero un hijo varón. Y se le concedió. ¿A cuántos de nosotros se nos ha concedido tener hijos, hermanos? Pero no entendemos que son del Señor. Y después, y la palabra del Señor en el verso 24, está en Samuel capítulo 1, hermano, en el 24 dice, y después que lo hubo destetado, hubo un tiempo que estuvo muy cerca de ella, como nuestros hijos. Por lo tanto, si no tienes la obligación de trabajar, no lo hagas. He visto mamitas que crían a sus hijos en la casa, incluso lloran con él, porque los niños son cosas serias, hermano. Pero hay una bendición.
Estás criando un hijo de Dios. Ármate de paciencia. Piensa en esto, piensa que lo que estás haciendo agrada a Dios. E intrúyelo en el camino del Señor. Y dice la palabra del Señor, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Yo no sé exactamente a qué edad se desteta un niño, hermano, pero me imagino que no será más de allá de 1 año. Hay otros que toman tiempo menos, más leche, pero a eso se refiere cuando se alimentan de la leche de la madre, cuando se alimentan de la leche de la madre, cuando se alimentan de la leche de la madre, cuando el niño le cree todo a la mamá. ¿Qué alimento le da? Y no me refiero a que le esté dando pecho, le esté alimentando en caja o cosas así, hermano. Me refiero al alimento espiritual. Alimentas a tu hijo cuando está contigo, ese tiempo breve antes de echarlo al río. ¿Qué metes en su cabecita? ¿Le enseñas a leer en la Biblia? Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Enséñale a leer en la Biblia. Ojalá el niño pueda llegar a ser grande y decir, yo tuve la misericordia de parte de Dios de haber aprendido a leer en la Biblia. No, yo lo mando al jardín porque son más vivarachos. Me los pasan a llevar menos. Pensamientos humanos, llenos de vanidad, de humanismo, que no tienen nada que ver con Dios, hermano. Y dice, y matando al becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio. Me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Para eso son los hijos, hermanos. Nuestros hijos y nuestras hermanas nuestros hijos e hijas son para eso. Y ojalá en la boca de tus niños, en la boca de tus niñas siempre esté este corito que cantamos, hermano, y que dice, yo he nacido para alabar al Cordero. A mí me concibieron para glorificar al Cordero. Yo fui pedido, porque eso significa Samuel, hermano. Pero yo fui pedido para estar en la casa del Señor y alabar y glorificar sus muchas misericordias. Yo no fui dado a luz para dar gusto a mis padres. Yo no fui dado a luz para tener una buena situación. Yo fui engendrado para estar alabando y glorificando el nombre del que vive para siempre. Hemos criado a nuestros hijos conforme a nuestro parecer. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo le ha ido? Este niño era pequeñito, hermano, tenía 3 meses y la mujer dijo, hijo de los hebreos es. Cuando ven a tu hijo dicen, ¿él es cristiano? ¿Ese niño es especial? No lo distingue nadie, hermano, porque no lo has criado para Dios, porque lo ha criado para usted, para satisfacer su propia vanidad. Les exigimos, tenéis que ser profesional. A propósito, mañana la prueba de aptitud académica, ¿verdad? Perdón, la PSU. ¿Sí? ¿Quiénes dan la PSU mañana? Date la manito. Son menos, la mayoría han entrado a la universidad gracias al Señor. Gracias al Señor. Y muchas veces los padres los presionan. Tienes que hacerlo esto. Lo que el Señor quiera. Lo importante es que tu hijo esté en la casa del Señor. Lo importante es que tu hijo esté en la casa del Señor. El único hijo perfecto. El único hijo que fue criado conforme a la voluntad de Dios. El que cada segundo de su vida hizo la voluntad de Dios. Era carpintero, hermano. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre.
ante el cual se doblará toda rodilla. Hay padres que llegan a conversar conmigo y tienen problemas con sus hijos, que les salió un rebelde, que les salió un rebelde. Y de pronto algo ocurre y dicen, algo le pasó. El día domingo está arreglado primero que nosotros. Y nos dice, vamos a la predicación, vamos a la calle. Y resulta que muchas veces veo al niño aquí y los padres ya no están. Y todo lo contrario, muchas veces se transforman incluso una carga para el hijo. Dios ha tenido de ellos misericordia y no comprenden esto. Hermanos, ¿qué piensa usted si entregara a un niño para que lo cuidara una nodriza? Una nana, como llama usted. Por su ocupación usted lo entrega y pasan los años. Y usted dice, esta nana es muy buena. Y cumple 18 años el niño y usted le pregunta, ¿y cuándo se gradúa de cuarto medio? No lo he mandado nunca al colegio. Es que aquí estaba tan bien, no sabe leer, no sabe escribir. ¿Usted estaría contenta? Hermano, ¿usted estaría contento? ¿No estaría muy enojado? Contéstenme, ¿sí o no? ¿No estaría muy molesto que no haya educado a su hijo? ¿Que no haya hecho lo mejor para él? Es importante mandarlo a la escuela, ¿verdad? Es importante mandarlo a la universidad. En la medida que tenga la capacidad y que económicamente nosotros podamos, haremos nuestro mejor esfuerzo. ¿Y por qué no lo traes a la escuela dominical? ¿Sabes qué más importante que la universidad es la escuela dominical? A ti te interesa mandarlo a la escuela dominical. Dios lo quiere aquí, hermano. Y tendrás que dar cuenta. A lo mejor en esta misma hora piensas, bueno, mi hijo es profesional, pero no conoce a Dios. Los hijos no son tuyos, son de Dios. Y te los quieren quitar. Uno como padre, hermano, tiene la patria potestad sobre los hijos, que significa que uno tiene una potestad sobre ellos para educarlos, para enseñarlos. Tus hijos son de Dios, hermano. ¿Te has preguntado lo que Él quiere para ellos? ¿O los estás criando para ti? La palabra del Señor dice, las egipcias no son como las egipcias, las hebreas, pues estas son robustas y dan a luz antes que la partera venga ella. Dice la palabra del Señor, y habló el rey de Egipto a las parteras. Vamos a cambiar el término partera, hermano. Vamos a hablar de las profesoras. Y habló el rey de Egipto a las profesoras y les dijo, cuando venga y vean que es un niño, mátenlo. Y una manera de matarlo, hermano, es la educación secular en cuanto a principios valóricos que ellos están entregando. Ellos están constituyendo una verdadera fábrica de pervertidos. Cuando veas, mátenlos. Pero la Biblia dice, pero las hebreas eran robustas y antes que llegara la partera ya habían dado a luz un hijo de Dios. ¿A qué edad puede un niño recibir a Cristo, hermano? Es que no entienden nada, estás equivocado. ¿Cuántas veces el siervo del Señor, nuestro obispo, nos dijo, háblale a tu hijo? La que está embarazada, háblele a su hijo. Sóbese el vientre y dígale, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Escuchaba y me conmovía, hermano. Llegué a un lugar, sirve los alimentos y me piden que dé las gracias por los alimentos.
Y una chiquitita que está en la mesa me dice, yo voy a dar gracias por los alimentos. Me mira los dueños de casa y le digo, amén, mijita, dé gracias al Señor por los alimentos. Y ella cierra sus ojitos. Ella acaba de cumplir 4 años. Y su oración fue esta, hermano. Gracias, Señor, porque usted es bueno y porque nosotros somos malos. Tiene 4 años. Y dijo, gracias, Señor, porque usted es bueno y nosotros somos malos. ¿Y acaso no somos malos? ¿Y acaso Él no es bueno? ¿Le enseñaste esto a tu hijo? No, es que los niños no son malos. No has entendido nada. Tienes que engendrar en ellos el Espíritu Santo de Dios. Lo diste esa luz en la carne. Cuando abrió matriz y salió un hombre, una mujer, se dijo varones o niña es, pero ¿ha nacido al Espíritu? Tienes que procurar que nazca antes que lleguen las parteras. Antes que lleguen a la educación secular. Y cuando ellos quieran hacer algo con niños, ellos dirán, hijo de los hebreos es este. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dé sabiduría, hermanos. Dios nos dé sabiduría y no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Lleva a este niño, te ha dicho el Señor, por tus hijos. Críamelo, no para ti, críamelo. Y yo te lo pagaré. Los hijos, vuelvo a repetir, no son suyos. Y como no son suyos, cuando quiere te los quita. Y te pedirá cuenta por ellos. Has intentado hacer lo mejor conforme a tu criterio. Y cada uno de nosotros podemos ver las consecuencias. Podemos ser testigos de la obra que hemos hecho. Ahora, usted dirá, ¿y cómo cría un hijo entonces? ¿Qué quiere el Señor de ellos? Todo lo que hagas con tu hijo, todo lo que le enseñes, todo lo que hagas por él, tiene que ser hecho con un solo propósito, para la gloria de Dios. No para satisfacer tu vanidad, ni para que tu hijo, entre comillas, se realice, sino que lo que hagas con él tiene que ser para la gloria de Dios. Aquí hay una escuela dominical, hermano. Aquí hay una escuela. Y aquí hay jóvenes que están domingo a domingo preocupados de los niños que vienen a la escuela dominical, hasta de los más pequeñitos, los más chiquititos que tienen 1 o 2 años y apenas caminan, allá están, hermano, y no vienen a pintar ni a jugar, se les predica. Uno sube y ahí hay un profesor que ha venido por tiempo y está ahí con 4, con 3 niños, tratando de engendrar, tratando de dar a luz un hijo de Dios. Dios bendiga a los profesores de niños. Dios bendiga a las profesoras de los niños. Dios los llene de su Espíritu Santo para que nos ayuden en esta labor. Pero ¿los trae usted a la casa del Señor? Es que el domingo descanso. Es que el domingo tengo que cocinar. Es que es el domingo, el único día que estamos juntos. Dice la palabra del Señor que las parteras no dieron muerte a los niños, sino que los protegieron. Los que ayudan, hermano, a dar a luz, los profesores de niños, están procurando que se transformen en creyentes. Y dice, las parteras respondieron a Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos dé entendimiento en estas cosas, hermano.
Vino a Ana, hermano, dijo, quiero un hijo, Señor, pero lo quiero para usted, lo consagraré a usted. Lo tuvo una relación con él el tiempo y luego se lo entregó al Señor para que fuera educado en la casa del Señor. Dios tuvo un amigo, hermano. ¿Sabe que en la Biblia hay dos personajes a quien Dios llama amigo? A Abraham y a Judas el traidor, hermano. Y cuando leemos de Abraham, ¿sabe por qué lo llamó amigo? Dice que él lo llamó amigo porque sabía que mandaría a sus hijos después de él a guardar el camino del Señor. Nosotros estamos aquí, hermano, nos casamos, tenemos hijos, pero tenemos hijos para Dios. Son de Él. Y un día iremos a su presencia. Y quiera Dios que en aquella hora llegues con ellos, hermano. Lo hemos hecho mal, ¿cierto? Nos hemos equivocado. Ahora, en esta tarde, el Señor no viene a este lugar para enrostrarle esta situación, hermano. Mire lo que habla del resultado de hacer bien las cosas, hermano. Dice la palabra del Señor, por la fe de Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Habla de un periodo, hermano. Fue escondido por sus padres, estuvo en el seno de sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La mujer tiene que salir a trabajar, los niños tienen que ir a la sala cuna y no los ves nunca, los sacas a las 7 de la mañana, los dejas botados todo el día en una sala cuna, los vas a buscar en la tarde, duermes con ellos y al otro día de nuevo. ¿Quién te está criando, tu hijo? Mas ellos no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, ellos ya grandes, este fue el resultado en Moisés de haber sido criado por sus padres en el temor de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tus hijos aman el mundo, tus hijos aman las cosas de este mundo. Tus hijos quieren parecerse a los perversos que poblan la tierra, que no conocen a Dios. Sin embargo, a causa de este cuidado que hubo sobre Moisés, que nos revela la palabra del Señor en Éxodo, dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió, en un momento se vio que existía goces temporales y el maltrato, y él escogió el maltrato con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el ser insultado por Cristo, el ser avergonzado por ser canuto, el ser humillado por ser cristiano, antes que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. ¿Le hemos enseñado eso a nuestros hijos? ¿De cuándo? Desde el vientre, hermano, desde el vientre. Escuchaba la experiencia de un anciano de casi 80 años, hermano. Él está predicando y justamente en un congreso le tocó exponer a qué edad tenía que predicárselo a los niños, a qué edad lo comprenden. Porque algunos dicen, bueno, después de los 12, de los 18, y pone un montón de ejemplos. Y dijo, yo les voy a contar una experiencia, dijo. Una vez había un predicador en la vía pública predicando al Señor y a este crucificado. Y en un momento de su predicación llamó a todos los que quisieran recibir el perdón de sus pecados. Luego de haber predicado extensamente dijo, ¿quiénes quieren ser perdonados? ¿Quién quiere que Dios perdone sus pecados? Y en aquel lugar había una mujer adulta y se iba a retirar cuando empezó a hacer el llamado. Sin embargo, la mujer tenía de la mano a un niño de 5 años.
Y ella le dijo, vamos, mijito. Y el niño no se movía. Y cuando lo miró, el niño de 5 años estaba llorando. Y le dijo, ¿qué le pasa, mijito? Yo quiero que Cristo perdone mis pecados. ¿Le has predicado el evangelio a tu hijo? ¿Lo has criado para Dios? La palabra del Señor dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó el mundo. Estamos sufriendo porque nuestros hijos aman el mundo. Están metidos en el mundo, andan metidos hasta en drogas por ahí. El flagelo de este siglo que está acarreando a las mentes de los niños que no tienen ningún discernimiento en su cabeza. Porque criamos hijos regalones y no conforme a la disciplina de Dios. El que no disciplina a su hijo lo aborrece, dice el Espíritu Santo. Y dice aquí, por la fe dejó el mundo, por la fe dejó el mundo, no temiendo la ira del rey. Porque hay que ver, hermano, cómo se enoja nuestro entorno. Nuestro entorno cuando abandonamos el mundo. Hermano, tienes hijos, tienes familia mundana que arrastra a tus hijos al mundo, déjalos. Es que los amo, apártate de ellos. Apártate de ellos. No dejen que tengan influencia sobre sus hijos. Dice la palabra del Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el 28 dice, por la fe celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua. ¿Qué es lo que es celebrar la Pascua, hermano? Entender que fue salvo por la sangre del Cordero. ¿Ha entendido tu hijo que es salvo por la sangre del Cordero? Yo tuve una experiencia, hermano, cuando tenía 5 años. Resulta que cuando cumplí 5 años, vivíamos aquí en Coronel Alvarado, en la casa de mi abuelita. Vivía gran cantidad de gente, mis primos, mis tíos, en una casa bastante grande. Y en esa época vino Billy Graham, hermano. Yo no tenía idea de esto, hermano. A mí me llevaban, me traían a la iglesia. Yo venía puro a dormir a la iglesia. Yo llegaba a la iglesia, como no nos dejaban movernos en ese tiempo como ahora, que le permitimos tanto a nuestros hijos. Ellos mandan. Hacen lo que bien les parece. No tienen ninguna autoridad sobre ellos. Más encima las autoridades dicen que al niño hay que dejar hacer lo que quiera. Eso es una mentira, hermano. Tú tienes que cautivar la mente del niño. Tú tienes el deber de cautivar la mente de tu niño y llevarlo cautivo a Cristo el Señor. Yo me acuerdo que llegábamos al culto, hermano, me sentaba ahí en enredadera en las bancas. Lo único que me acuerdo es que yo me acomodaba y de repente abría los ojos, hermano, y eran como las 8 de la mañana y estaba acostado en mi cama. No me acuerdo ni siquiera cómo me llevaban para mi casa, hermano. Iba a puro dormir. Y en ese tiempo vino Billy Graham. En ese tiempo casi nadie tenía televisión, hermano. Mi tía Teo, la que está aquí, era la única que tenía tele en la casa. Esa geloso, blanco y negro. Y como iba a predicar Billy Graham, hermano, en la televisión, lo colocaron en un parrón grande que teníamos. Pusieron silla a escuchar a Billy Graham. Yo vi a los adultos que pusieron sillas de playa. Era tiempo de verano, hermano. Imaginen, blanco y negro y con sol se veía poco y nada la tele. Empieza a predicar Billy Graham, hermano, y resulta que predicaba en inglés y tenía un traductor. Así que hablaba un pedacito en inglés, traductor en inglés. Mi familia estaba ahí, a los 10 minutos no había nadie, hermano. Se fueron todos y quedó la tele encendida. Yo me fui también con ellos. Pero sabe que al rato vengo a mirar la televisión, porque en realidad el programa me interesaba poco y nada, hermano. Pero cuando llegué a ver el televisor, estaba en la última parte. Billy Graham siempre terminaba sus servicios, hermano, con el himno Tal como soy, sin más decir. Y cantaban el himno y él hablaba y decía,
el hermano que hablaba en castellano decía, ¿quieres que Dios perdone tus pecados? El Señor te está llamando. Yo voy corriendo, hermano, voy mirando la televisión y escucho esto. Yo tenía 5 años. Tal como soy, decía la alabanza. El Señor te está llamando. Él quiere perdonarte tus pecados. Yo me detuve, hermano, y me quedé no sé cuántos minutos durante todo el llamamiento, pegado en la televisión. No sabía lo que me había pasado, hermano. Lo único que quería era llorar. No entendía nada, hermano. No comprendía nada. Lo único que me quedé ahí pegado, miré a mi alrededor con un poco de vergüenza que me fuera a ver a alguien, pero no había nadie. Terminó la alabanza y yo me fui corriendo y lo guardé en mi corazón eso por muchos años. Pero desde ahí que algo ocurrió en mí y con el tiempo pude comprender, el Señor había perdonado mis pecados. ¿A qué edad puedes predicarle a tus hijos? Desde el vientre. Desde el vientre. ¿Qué le vas a decir? Aquí tengo un doctor. Aquí voy a tener el abogado que yo no pude ser. No, dile, hijito, hija, Cristo murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros, porque ese bebé que está ahí tiene un espíritu, porque este lenguaje es espiritual. No sabe hablar, no sabe, pero tiene un espíritu que es eterno, hermano. Tiene un espíritu que no tiene edad. Si lo que se pone viejo es la cáscara, hermano. El niño que nació hace como 60 años, y estoy hablando de mí, hermano, la cáscara se ha puesto, el pelo se ha puesto blanco, pero el que está adentro no tiene un día más de que el que tenía cuando fue concebido, cuando por misericordia fue traído a este mundo. Y doy gracias a Dios porque ahora entiendo que mi madre me dio a luz para Dios y Dios tuvo de mí misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por la fe celebró la Pascua, dice la palabra del Señor. Y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos y que no los tocase a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por otro lado tenemos al Hijo perfecto, hermano, que es Cristo el Señor. Él nació, Él fue concebido para Dios. Él vivió cada segundo de su vida para Dios. En un momento sus padres se dirigen a Jerusalén, hermano, y luego se retiran a su casa y todos se olvidaron de Jesús. Tenía alrededor de 12 años, hermano, y de repente se dan cuenta que se perdió. No está en ninguna parte. Su madre se asusta, los que estaban, y retornan, hermano. Y cuando vienen, ¿dónde lo encontraron? En la casa del Señor. Y lo retaron, hermano. Tienes que estar con tu padre, le dijeron. Y él dijo, en las cosas de mi padre andaba, en las cosas de mi padre andaba. ¿Es Dios el padre de tus hijos? Pues llévalo a las cosas de su padre. Y le va a ir bien, hermano, y le va a ir bien. Dios hará con él misericordia. Un poco tarde, dirá alguien. Y ahora me lo vienen a decir. Ahora que ya está todo hecho. Pero Dios es bueno. Y Dios es lleno de misericordia. Humíllate ante Dios. Reconoce tus errores. Y Dios los traerá de donde quiera que se hayan ido, a donde hayan sido esparcidos, donde hayan sido arrastrados por el error tuyo y por el error de ellos. Dios tendrá misericordia. Dios tendrá misericordia. ¿O no dice el Señor que tendrán alas como de águilas y los traeré del extremo de la tierra hasta donde los esparcí? Mira, no los traeré de vuelta y tendré de ellos misericordia, porque Dios quiere que seamos fuertes, que fructifiquemos y seamos multiplicados. Están haciendo muchos niños en este lugar, gracias a la misericordia de Dios. Pero hay algunos que hemos perdido en el camino. Pero en esta tarde, Dios, recordándonos nuestras obligaciones, lo que debemos
hacer, también hay palabra de misericordia. Yo los recogeré. Yo tendré de ellos misericordia. Porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios es bueno. Y cuando un hombre, una mujer se convierte a Dios, cuando un hombre, una mujer se arrepiente ante su planta, Dios tiene de él misericordia y restaura su casa. Vamos a orar y a dar gracias. No te arrodilles con tristeza. Primero que nada, gracias porque el Señor te ha hablado una vez más. Luego háblale de tus hijos. Reconoce lo mal que lo has hecho. Ojalá tenga memoria y pueda verlo dónde está. Y dile, Señor, tender misericordia. Porque usted puede. Porque usted puede traerlo. Usted puede cambiar su corazón. Y no se pierda él a causa de mi negligencia. Reconozco, Señor, mi pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. Pero bueno es el Señor. Él derramó su sangre para que todos alcanzáramos misericordia. ¿No te gustaría ver llegar a los tuyos hasta este lugar? ¿No te sentirías lleno de regocijo de ver cómo Dios extiende sus manos de misericordia hasta los extremos del mundo? Y cuando digo extremos del mundo, porque a lo mejor alguien dice, no, ya mi hijo no tiene solución. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Dios puede hacerlo recapacitar y que vuelva en la razón y que diga como el hijo pródigo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre hay abundancia y aquí yo perezco de hambre. Iré y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como el último de tus jornaleros. Y cuando él venía dando vuelta este pensamiento de arrepentimiento que fue puesto por Dios en el corazón de él, el padre corrió, lo abrazó. No importa cuán sucio venía. Le mandó a cambiarle el vestido, a poner un anillo y a matar el becerro grueso. Cristo murió por nosotros. Su sangre fue derramada para que seas alcanzado a misericordia. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor te bendiga y te guarde, hermano. Dios te bendiga y te guarde. ¿Quieres que Dios haga misericordia con tus hijos? Él quiere hacer misericordia con tus hijos. Él quiere hacer misericordia con tus hijos. Él quiere guardarlos. Con tanta tristeza, hermano, estando en el Monte de los Olivos, Dios contempla la ciudad de Jerusalén. Y Él llora, hermano. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Y a causa de esa maldad fueron esparcidos, hermano. Pero también la misericordia dice que viene el día en que así como los esparció, así también los recogerá hasta lo último de la tierra. Aún hay esperanza y misericordia para nuestros hijos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros somos malos. Pero Él es bueno y su misericordia es para siempre. Para Él sea todo honra y gloria ahora y para siempre.